La transfiguración. Bueno, esa es la pregunta que nos va a llevar a uno de los momentos más luminosos y a la vez enigmáticos de toda la historia. Un momento donde lo humano y lo divino pues chocan. Chocan en la cima de una montaña, completamente a solas. Y todo esto arranca con un viaje hacia lo desconocido, ¿eh? Imagínense, la noche ya está cayendo y Jesús llama a su círculo de confianza, a los más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, y los lleva lejos, lejos de todo el gentío, para subir a una montaña, a un lugar de total soledad. A ver, fíjense bien en esta línea de tiempo. Esto no fue un paseíto, para nada. Llevaban todo el santo día de viaje, enseñando. El cansancio ya era algo físico, ¿saben? Una carga en los hombros. Y para colmo, empezar a subir la montaña solo empeora las cosas, agota mucho más. Y ojo, Cristo, con todo su poder, estaba ahí, como uno más, sintiendo cada paso, cada gota de sudor, igualito que sus discípulos. Así que cuando el sol se oculta, no es solo el paisaje el que se oscurece, ¿eh? También es el ánima de ellos, que se ven de repente metidos en la plena oscuridad de la noche, sin saber muy bien a qué van. Y aquí está la clave de todo. Esa oscuridad de afuera era, en realidad, un reflejo de lo que sentían por dentro. Los discípulos estaban confundidos, con una tristeza que ni ellos mismos entendían. Era como si las nubes de la duda se estuvieran juntando sobre ellos, y el miedo les impedía siquiera atreverse a preguntar: «Maestro, ¿a dónde vamos? ¿Por qué este viaje tan duro y de noche?» Bueno, siguen subiendo hasta que, de pronto, Cristo se detiene. Se aleja un poquito de ellos, y es justo ahí, en esa soledad total de la montaña, donde va a empezar el verdadero motivo de todo este ascenso. Y miren este contraste, es brutal. Por un lado tenemos a Jesús, el varón de dolores, que cae de rodillas y derrama su alma en una oración agónica, suplicando con lágrimas por todos nosotros. Y por el otro, ¿qué pasa con sus compañeros más cercanos? Los que juraron seguirlo hasta la muerte, pues que no aguantan, se quedan dormidos y mira que lo intentan, pero el cansancio es más fuerte y lo dejan completamente solo en el momento en que más los necesitaba. Pero, a ver, ¿qué es lo que estaba pidiendo en esa oración? Esto es fascinante porque no estaba orando solo por él, no. Su principal preocupación eran sus discípulos. Claro que pedía fuerza para la prueba que venía, pero sobre todo, rogaba para que la fe de ellos no se viniera abajo. Pedía una señal, una manifestación de su propia gloria divina, que los anclara, que les diera algo a que aferrarse, que les ayudara a entender de una vez por todas que su muerte no era el fin, no era una derrota, sino que era, de hecho, el punto central de todo el plan de redención. Y su oración es escuchada. Justo ahí, postrado en ese suelo rocoso, de repente los cielos se abren. Toda esa agonía se transforma y da paso a una majestad que, bueno, es que no hay palabras para describirla. Vean esto, la imagen lo dice todo. Es la transformación en estado puro. Pasamos de esa figura en el suelo marcada por el dolor humano a verlo levantarse con una majestad divina que simplemente no es de este mundo. La agonía de su alma se va, se disuelve. Su rostro, imagínense, empieza a brillar como el sol en pleno mediodía, y su ropa se vuelve de un blanco tan puro y brillante como la mismísima luz. Es su divinidad interior que explota, que atraviesa el velo de su humanidad para unirse con la gloria que baja del cielo. Ahora, pónganse en el lugar de los discípulos. Se despiertan de ese sueño pesadísimo. ¿Y qué ven? La montaña entera está iluminada por una gloria que no es normal, es sobrenatural. El miedo y el asombro los paralizan al ver el cuerpo radiante de su maestro. Pero, un momento, porque no estaba solo. A su lado, hablando con él, aparecen dos figuras del cielo. Y ojo, no eran ángeles, eran hombres, personajes históricos con un peso tremendo. Así que vamos a analizar quiénes eran y, lo que es aún más importante, qué hacían ahí. El primero, Moisés. Pensemos un segundo en esto. Moisés, que había muerto y había sido enterrado, de repente está ahí, vivo. Su presencia es un testimonio, una prueba física, tangible, del poder que tiene Cristo sobre la muerte y la tumba. Él es la representación de todos los que van a resucitar cuando venga el Salvador. Es la promesa hecha realidad, ahí mismo, en esa montaña. Y el segundo,
Elías. El caso de Elías es distinto. Él fue llevado al cielo sin pasar por la muerte. Entonces, su presencia ahí simboliza al otro grupo, a los que van a estar vivos en la tierra cuando Cristo regrese, y que serán transformados, hechos inmortales, en un parpadeo. Así que, juntos, Moisés y Elías son la imagen completa de todos los que serán salvados. Y claro, frente a semejante visión, Pedro, que está totalmente abrumado, sin entender ni la mitad de lo que pasa, reacciona de la forma más humana posible. Trata de tomar el control. Él piensa, listo, este es el momento, vamos a establecer el reino aquí y ahora. Cree que Elías vino a anunciar el reinado del Mesías y que lo que tienen que hacer es quedarse ahí, para siempre, en medio de toda esa gloria. Y aquí viene el giro, el punto clave. Los discípulos estaban con la cabeza en la gloria terrenal, en una corona, en un reino. Pero el tema de esa cumbre celestial era otro muy, muy diferente. Moisés y Elías no aparecieron para hablar de la inauguración de un reino. No, vinieron a hablar de la muerte, del sufrimiento que Jesús tenía que enfrentar en Jerusalén. ¿Y por qué ellos? ¿Por qué no ángeles? Bueno, el cielo los mandó por una razón muy específica, porque ellos, Moisés y Elías, habían sufrido en la tierra, habían sido humanos, podían entender, podían empatizar con la prueba de Jesús de una forma que los ángeles, perfectos como son, simplemente no podrían. Vinieron a hablar de su agonía, sí, a darle consuelo, a decirle el cielo entiende tu dolor y a recordarle que la salvación de la humanidad, ese era el tema más importante de todo el universo. Y justo cuando los discípulos siguen tratando de procesar la escena, de repente una nube de luz, una luz más brillante que cualquier cosa que hubieran visto jamás, los envuelve. Y desde el centro de esa nube llega la confirmación final. Se escucha una voz, pero no viene de un solo lugar, viene de todas partes a la vez. Una voz con una majestad tal que hace temblar la montaña entera. Es la voz de Dios, declarando, sin dejar ni una sola duda, quién es Jesús y cuál es su autoridad. Y al final da una orden directa y clarísima. A él oíd. La reacción, como es de esperar, es inmediata. Ante semejante poder divino, ¡pum!, caen al suelo, totalmente abrumados por el pavor. Y ahí se quedan, boca abajo, tapándose la cara, hasta que sienten que Jesús se acerca. Los toca, y con su voz, esa voz tan conocida, la misma que los había enseñado y consolado tantas veces, les quita todo el miedo. Con esas sencillas palabras, levantaos y no temáis, todo vuelve a su sitio. El puente entre lo divino y lo humano se reconstruye. El terror de esa gloria celestial se calma con la ternura tan humana de su Maestro. Y cuando por fin se atreven a levantar la mirada, ya no hay nada. Todo ha vuelto a la normalidad. La luz cegadora, los visitantes del cielo, la nube de gloria, todo se fue. Están de nuevo en la montaña, solos, con Jesús. Y todo esto, al final, nos deja con una reflexión, porque la visión, está claro, no fue solo un espectáculo, fue un vistazo, un adelanto de la gloria que venía. Fue un ancla para la fe de ellos, una inyección de fuerza divina para la prueba más terrible que les esperaba. Y la pregunta, entonces, nos toca a todos. ¿Cómo puede un solo instante de gloria celestial dar la fuerza necesaria para enfrentar la cruz?